El Renacimiento. El desarrollo del humanismo desembocó en el Renacimiento, el movimiento ideológico, cultural y artístico, que se extendió desde Italia por el resto de Europa. Su nombre alude al renacer de la cultura clásica gregolatina. El Renacimiento supuso una nueva visión del mundo y de la persona, y se caracteriza por dos rasgos esenciales. Hay un redescubrimiento de lo clásico y una revaloración del ser humano, de su inteligencia y su cuerpo. Francia acogió muy favorablemente la cultura humanista italiana por su contacto político con Italia desde finales del siglo XV. Se inició pronto esta búsqueda y extendió textos gregolatinos. En Inglaterra, los principios renacentistas están marcados por la rigidez del reformismo religioso. Sin embargo, la influencia de los poetas italianos se refleja en la práctica del soneto. No hay duda de que este reconocer es un modelo cultural italiano. Alemania vivió los ecos de la reforma de Lutero, por lo que la influencia de los modelos italianos fue casi inexistente. El Renacimiento alemán está marcado por la plomética religiosa entre Lutero y Erasmo. En España, la situación del Renacimiento fue muy particular, a pesar de la representación española de Italia en 1443, autores y grandes protagonistas del Renacimiento, Franco y Rabelais, quien nació en 1494 y murió en 1553, médico y gran intelectual, experto en griego, es el autor de Gargantúa y Pantagruel, novela cómica y miscelánea en la que el hilo de las fabulosas andanzas de los dos gigantes protagonistas se satiriza la sociedad de la época de desbordada creatividad lingüística y narrativa. Pierre de Rondard, quien nació en 1524 y murió en 1585, prolífico poeta de inspiración pentraquista, reflejó en sus sonetos para Helena un amor tardío. Otros poetas destacados son Soachindú, quien nació en 1522 y murió en 1560, y Teodor, quien nació en 1552 y murió en 1630, autor de las trágicas epopeyas sobre la guerra religiosa. El Barroco. Durante el Barroco se pasa del optimismo propio del Renacimiento al desencanto general. Esto motiva que la imagen del ser humano tenida de sí mismo cambie radicalmente, lo cual se refleja en el arte y la literatura. Si el Renacimiento fue consecuencia de la crisis de la Edad Media, el Barroco lo fue de la crisis del Renacimiento, y removió los cimientos del antropocentrismo y los cánones estéticos. El entusiasmo de la época anterior se transformó y reflejó en todos los órdenes de la vida cultural. El conflicto religioso llevó consigo la idea de un mundo cerrado y pecaminoso, frente a la confianza en la naturaleza transmitida por el humanismo. En este sentido, la sentencia del filósofo Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre, cobra todo su sentido, tanto en la vida social como en el plano ideológico. El hombre del barroco deja de verse como centro del universo y se convierte en un ser anónimo, discreto y prudente para evitarse conflictos. Lo más grave para la consecuencia del ser humano es la dualidad interna, la concepción renacentista del goce de la vida y la nueva situación que lo orienta a la búsqueda del equilibrio espiritual y a una profunda religiosidad para evitar el desengaño de la vida terrenal. Esta tensión entre la materia y el espíritu, entre el sensualismo y la espiritualidad, entre el lujo y la miseria, entre lo refinado y lo descabellado, marca la complejidad del arte. Autores, obras y grandes protagonistas del barroco. Luis de Góngora y Argote, quien nació en 1561 y murió en 1627. Fue un gran poeta y dramaturgo, al que ya en su época se le reconocía como tal. Fue el máximo exponente de la corriente literaria conocida como culteranismo y gongortismo. En sus obras poéticas podemos distinguir Angélica y Medoro, Fábula de Piramo y Tisbe, y las más conocidas son Fábula de Polifermo y Galatea. Lope de Vega, quien nació en 1562 y murió en 1635, es otro de los poetas y dramaturgos mejor valorados de la época. Es uno de los máximos exponentes del teatro barroco. Escribió obras de todo tipo, narrativas: La Alcaldía, El peregrino de su patria, Pastores de Belén y La Dorotea. Baltasar Garcián, quien nació en 1601 y murió en 1658. Grandísimo escritor que trabajó la prosa didáctica y la filosofía, trabajó con la corriente literaria del conceptismo, escribió grandes obras como El héroe y el político, El discreto, El comulgatorio, Agudeza y El arte ingenio,
y oráculo manual y el arte de prudencia, pero su obra más conocida, la cual es una de las más importantes de la literatura. La Ilustración. La Ilustración es una etapa de la civilización europea, caracterizada por el análisis crítico de todos los ámbitos de la realidad a través de la razón. La actitud de los ilustrados se define a través de dos conceptos: el espíritu filosófico, es decir, un espíritu movido por el deseo del conocimiento racional, de acuerdo con los datos de la experiencia. Su objetivo último es la utilidad social, eliminando prejuicios, supersticiones o valores tradicionales para mejorar la calidad de vida. El reformismo, es decir, una actitud reformadora destinada a cambiar la sociedad. Los ilustrados no se limitan a estudiar soluciones, sino que tratan de intervenir activamente para superar las crisis de su época. Obras, autores y grandes protagonistas de la Ilustración. Voltaire, nació en 1694 y murió en 1778. Escribió el diccionario filosófico y creía que el hombre debe actuar en la sociedad con libertad religiosa. Aceptó la existencia de un Dios creador, pero explicaba al hombre como consecuencia de una evolución natural. Jean-Jacques Rousseau, nació en 1712 y murió en 1778. Escribió Control Social y decía que todos los ciudadanos tenían iguales derechos y obligaciones frente al Estado. Debían participar en el gobierno porque eran soberanos y podía elegir a sus representantes otorgándoles la autoridad, idea que luego tuvo adeptos en la Revolución Francesa. Charles-Louis de Montesquieu, nació en 1689 y murió en 1755. Escribió El espíritu de las leyes, donde explicaba lo importante que es separar los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial.